El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, tengan todos ustedes los oyentes de este programa cristiano que se transmite por este canal C. También lo pueden escuchar por canal 112 de Cali, canal 12 de Plotelco, el canal C de Fuente de Vida. ¿Sí? Un programa totalmente enseña a través de las Sagradas Escrituras. Y hoy no tenemos la compañía de nuestro hermano Horacio, el cual se encuentra en estado de salud atendiendo a su esposa, y lo cual desde acá les deseamos la más pronta recuperación, que el Señor lo guarde, lo bendiga y lo proteja. Vamos a orar para dar inicio a las Sagradas Escrituras, a la Palabra de Dios, que es la que nos orienta, que nos guíe. Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti coloco, Señor, este lugar, estos medios, que el Santo Espíritu de Dios nos ministre, nos oriente y nos guíe para llevar siempre, Señor, tu mensaje, que es el que tiene poder para cambiar, para redarguir, para enseñar en justicia. En tu santo nombre estamos, Señor, en este lugar y leemos, Señor, las Sagradas Escrituras. Amén. Dice la palabra de Dios que en el libro de Deuteronomio, vamos a leer unos versículos en los cuales el Señor me coloca para dar inicio a su mensaje. Dice Deuteronomio 5, los 10 mandamientos. Dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Dios este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy, vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte de Dios. Al monte, dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Vemos que nuestro Padre Celestial, desde un comienzo, y todos pasamos por esta orientación guiada del Dios del cielo, en la cual siempre nos hacía referencia a tener esos mandamientos, en los cuales hoy vemos con gran angustia y temor de que ninguno de los mandamientos que dio el Señor cumplimos, y por ende fue necesario la venida de su Hijo Jesús Cristo, porque la gente fue desobediente, no creyó en una palabra que venía directamente del cielo, y en este caso la colocaba el Señor a Moisés para que la llevara a un pueblo totalmente
contradictorio y rebelde como ha sido el pueblo israelita y como lo es hoy el pueblo natural, que no conoce de Cristo, que no conoce del Dios viviente, ¿sí? Son las mismas circunstancias en las cuales nos coloca el Señor para que nosotros veamos con los ojos espirituales que son los mismos tiempos en los cuales el pueblo sin Dios y sin ley está totalmente en desobediencia, porque ninguno de estos mandamientos que los mandó a través de Moisés, eso era en la ley, ninguno se cumplió, ninguno cumplimos. El que no falló en uno, falló en otro. Y a nosotros nos correspondió el mandamiento de las costumbres, en la cual el Señor nos hace un énfasis grande en que la religiosidad, ninguna religión te salva. Entonces nosotros aprendimos algo en lo cual estábamos totalmente perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor vino a través de su Hijo Jesús Cristo, vino y nos trajo un evangelio, una palabra, para que nosotros la pudiéramos poner por obra, para tener orden en todas las cosas que emprendiéramos. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay un versículo que el Señor nos muestra grandemente, dice así, Hechos de los Apóstoles 11:26 dice el Señor. Está hablando de la iglesia en Antioquía, de esa Antioquía es Jerusalén, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Mire que en un principio la iglesia se llamó de cristianos, y hoy vemos que todos somos cristianos porque venimos de Cristo, ¿cierto? Cristianos quiere decir Cristo ungido y anos pequeños, o sea, somos pequeños ungidos, ¿sí? Pequeños ungidos es lo que quiere decir cristiano. Entonces, ¿qué nos tocó a nosotros? Nos tocó una religiosidad en la cual desde antes de Cristo fue tomada por los políticos y los reyes de ese tiempo, en lo cual ya mezclaron y tomaron lo que era el cristianismo, lo mezclaron con la política y comenzaron a tener gran poder, y hoy vemos en los cuales estamos viendo en nuestro medio, ¿sí? Estamos en un pueblo totalmente donde el 80-90% es pueblo cristiano, pero católico, ¿sí? Católico. Y hay una gran diferencia en la cual nosotros nos olvidamos, ¿sí? El cristianismo puro es original, es solamente en la Biblia, pero hace más, dice la historia, que hace más de 2000 años la iglesia de Jesucristo no era protestante, ¿sí? No era ortodoxa, no era católica, ¿sí? Ni católica ni romana, sino cristiana, como nos hablaba ahí Hechos de los Apóstoles en Hechos 26, Hechos 11:26. No nos dice que estábamos nosotros en cualquiera de las anteriores. Entonces hay una gran diferencia que nosotros, el Señor nos muestra,
Tenemos en lo que corresponde al medio, sobre todo latino, que la Iglesia Católica Romana tiene la Biblia más las costumbres. Siempre le agregamos algo, ¿sí? Y lo que más nos correspondió a nosotros fueron las costumbres. Y la misma palabra nos dice en Apocalipsis 18, 22. Dice el Señor en Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, de las Sagradas Escrituras, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces nos muestra el Señor que no se puede añadir ni quitar lo que Él nos manda. ¿Y qué nos tocó a nosotros? Le añadimos costumbres. Y la gran mayoría de costumbres eran costumbres paganas, ¿sí? Costumbres paganas, porque nosotros no consultamos las Sagradas Escrituras. No sabíamos de a dónde procedíamos o con qué propósitos íbamos nosotros a una iglesia, ¿sí? Íbamos como corderitos llevados al matadero, porque nosotros estábamos allí en una religiosidad y no entendíamos, porque nuestros padres también eran de dura cerviz. Era un pueblo totalmente contradictor y rebelde a las Escrituras, ¿sí? No dispusieron nunca su corazón, dice el Salmo 78, 8, 9, para con Dios espíritu. Dios es espíritu. Como es espíritu, entonces nadie hacía de cualquier cosa, tomaba una creencia porque no tenía una guía, y esa guía estaba en la palabra de Dios. Entonces nos muestra el Señor esa desobediencia en la cual caímos en principio allí en el libro de Éxodo. Nos da un ejemplo muy claro nuestro Padre Celestial en Éxodo 32, 5, dice: y viendo esto, a Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pero ¿qué ocurre? Ahí nos muestra el Señor que a nosotros nos falta paciencia, nos falta tener fe, nos falta creer más. ¿Quién es el que nos da los mandamientos? ¿Sí? ¿Por qué Él no nos coloca? Era para que nosotros tuviéramos un freno en nuestras vidas y no ir a cometer hechos vergonzosos delante de Él. Entonces, ¿qué le pasó a Aarón? Siendo el hermano de Moisés, que conocía y tenía el temor de Dios, porque el mismo Dios le hablaba a través de Moisés, ¿sí? Él era la voz, y con todo ello no tuvo la paciencia para esperar. Entonces comenzó a desesperarse, comenzó a escuchar lo que habla el pueblo, comenzó a escuchar lo que habla las multitudes, ¿sí? No consultó con el Dios creador, no consultó a palabra, sino que tuvo temor, tuvo miedo, porque Moisés se demoraba. Estaba en el monte recibiendo las tablas donde están los mandamientos, en los cuales estábamos nosotros acá leyendo. Mientras Moisés recibía los mandamientos, Aarón se desesperó porque ya el pueblo lo presionó, porque se estaba demorando mucho. Y así somos todos nosotros.
nosotros nos falta paciencia, nos falta creer más, que las cosas que Dios manda desde el principio son para bien, son para que nosotros las pongamos por obra. ¿Qué dijo Aarón en el 32:2 de Éxodo? Al ver que se demoraba Moisés. Dice, en el 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos cómo está el pueblo de hoy. La palabra de Dios se está difundiendo en todo el mundo. Hay hombres de Dios, en toda parte el Señor tiene pueblo que cree verdaderamente. Y la gente no quiere entender, ¿sí? Cree que la venida de nuestro Señor Jesús Cristo por segunda vez no se demora, se tarda. Hay que tener paciencia, porque los tiempos tuyos y los míos no son los mismos del Señor. Los pensamientos tuyos y los míos no son los mismos del Señor, dice el libro de Isaías 55. Y entonces nos desesperamos y comenzamos a buscar dioses donde no los hay, a través de imágenes, ¿sí? A través de creencias que el mismo hombre se pone porque tiene un vacío. Allá dice Eclesiastés, en lo profundo de su corazón, que necesita buscar a alguien en quien confiar. Y ese alguien es a través de Cristo. Pero como no lo encuentra, entonces lo busca a través de las imágenes, a través de las religiosidades, a través de las creencias de los hombres, no de la palabra del Señor. Entonces esto es lo que comenzó a difundirse, la religiosidad desde ese entonces comenzó a difundirse. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Por qué? Porque el pueblo le estaba exigiendo un Dios en quien creer. No creían. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Con quién estaba hablando Moisés? ¿Sí? Es el peligro que hay. Hay que saber que Dios es espíritu. Juan 4:22. Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces, como es espíritu no lo vemos. Como no lo vemos, la gente hace y deshace y no cree. Y se va tras dioses ajenos. Se va tras creencias que no es la sana doctrina que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, a ti y a mí, para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Y Aarón, ¿qué dijo? Se dejó convencer, ¿sí? Por eso muchas veces el dicho de la gente dice que lo que el pueblo dice es verdad, ¿no? Cuando usted va a las Sagradas Escrituras se encuentra totalmente con lo contrario. Todo lo que el pueblo dice no es verdad, porque es un pueblo que está sin Dios, sin creencia, sin ley. Y así están quienes, los gobernantes, los que nos mandan, los reyes, los príncipes, no creen, no tienen la palabra, ¿sí? El libro de Proverbios 29:15 dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. 29:18 de Proverbios, ¿sí? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Es lo que nosotros vemos continuamente. Hay un desenfreno, hay una locura, hay una desobediencia, hay un engaño, hay una corrupción cada día. ¿Por qué? Porque no hay profecía, no hay palabra de Dios. La profecía es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Dios nos va mostrando a través de su palabra que nosotros somos duros de cerviz. Sigue en 32:2, dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Sí ve?
hizo un becerro de fundición porque estaban buscando a quién adorar, a quién creer, ¿sí? Y él, débil en su momento, porque el mismo Moisés lo reprende, ¿qué es lo que has hecho? Sabiendo con quién estaba hablando Moisés en ese momento, con el Padre Celestial, con el Dios Omnipotente, ahí en el monte de Horeb, ¿sí? Y se dejó convencer por el pueblo y quedamos nosotros sumidos y metidos en una religiosidad como está el pueblo de hoy en estos tiempos. La gran mayoría del pueblo está en religiosidad y es peligroso porque Dios permite, tiene una voluntad permisiva y tiene una voluntad directiva y muchas veces permite que nosotros sigamos porque Él nos está mostrando a través de las palabras, a través de los pastores, a través de las Sagradas Escrituras, nos está buscando que Él nos trajo una doctrina. En primera de Juan 5:20 nos dice que Él vino y nos trajo el entendimiento para que lo conociéramos a Él. Pero la gente no ha querido escudriñar las Escrituras. ¿Sí? Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras porque de ellas os parece que emana la vida. Es uno de los principios que Dios nos muestra para no caer nosotros en religiosidades, en idolatrías, ¿sí? Él que quiere es que salgamos de allí, que no pase como hizo Aarón aquí, haciendo becerros, ¿sí? Hoy en día son becerros, son imágenes, son dragones en otro país, ¿sí? Toda clase de imágenes hay en todo el mundo, ¿sí? Y nosotros, el Señor nos muestra que no hay sino un solo Dios, y es al que debemos nosotros de adorar. Y tuvo misericordia por todas estas faltas y todos estos pecados en los cuales nosotros estábamos incurriendo, y tuvo que enviar a su Hijo unigénito en forma de pecado, en forma de carne, para podernos rescatar, quitarnos esa ceguera en la cual nosotros estábamos. A eso vino Cristo, quitarnos, a traernos el Evangelio, a traernos la sana doctrina, para quitarnos ese velo, ¿sí? Con la muerte de Cristo en la cruz se cae ese velo y podemos nosotros hoy ver todos estos hechos a nuestro alrededor que nos causan también tristeza, en la cual también nosotros fuimos partícipes, pero gloria a nuestro Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Hoy estamos ya saliendo de toda religiosidad. Entonces, Dios nos muestra siempre en su palabra que todos los mandamientos y los estatutos son para que nosotros los pongamos por obra, para que en este tiempo que se avecina de Semana Santa, nosotros no continuemos con tantas costumbres paganas que quedaron de nuestros antepasados, porque Dios nos está viendo. Él nos habla en Salmo 11:4 que Él nos está mirando, en el Salmo 33:13, el 18, Salmo 14:2, siempre nos habla de que Él nos ve, Él nos oye, Él nos escucha, Él nos está viendo continuamente en qué camino nosotros andamos, si nuestras obras son buenas o nuestras obras son malas, si hemos creído o no en sus mandamientos y en sus estatutos. De ahí dice el 32:21 del mismo Éxodo, Moisés, cuando se entera de lo que había hecho su hermano Aarón, mire, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Sí ve? Y ese gran pecado está la humanidad hoy en día, ¿sí? Está en una gran religiosidad. No han querido comprender
y entender que la palabra de Dios es para todo tiempo. La palabra de Dios es espiritual, ¿sí? Es para tu espíritu, para que lo pongas por obra todo lo que el Señor te manda. ¿Y qué dice Aarón? ¿Cuál es la respuesta que le da a su hermano? ¿Sí? El 32:23 dice, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. ¿Sí ve? El pueblo es inclinado a hacer el mal. ¿Por qué? Porque desconoce las Sagradas Escrituras, porque desconoce el poder de Dios, porque desconoce la sana doctrina. Dios no nos trajo a nosotros religiosidades. Ninguna religión te salva. Él nos trajo una doctrina, una creencia en un ser superior que dio la vida, se hizo pecado por cada uno de nosotros para rescatarnos. ¿Sí? El Verbo, dice la palabra en Juan 1, se hizo carne, se hizo realidad. Todo lo que el Señor decía, todos los hechos se cumplían y nosotros fuimos desobedientes. Pero con todo ello Dios muestra su infinita misericordia. Si nos arrepentimos en cualquier momento en cual nosotros estemos viviendo, el Señor tiene los brazos extendidos para perdonar, para restaurar, para animarnos, para sacarnos de allí, de la servidumbre donde está la gran mayoría del pueblo que no ha querido creer, que no ha querido entender que Dios está vivo, que nosotros clamamos es a un Dios vivo, no a dioses muertos que se ven a través de los becerros de oro que trajo Aarón, ¿sí? Puede ser de oro, puede ser de madera, pero el Señor siempre nos muestra ese ejemplo porque eso es en todo el mundo, está lleno de religiosidades. La misma palabra de Dios nos muestra en el libro de Jeremías. Dice Jeremías 10, oí palabra del Señor, que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Hoy somos nosotros, casa de Israel, por la descendencia de Jacob, casa de Israel. Así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones. ¿Sí ves? Dijo el Señor, no dijo Pedro Pérez, no dijo Juan, no. Dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Sí? Porque el mundo, cuando hay truenos, relámpagos, temblores, ¿tienen qué? Temor, tienen miedo, ¿sí? Porque el pecado produce ese miedo, ¿sí? Y un temblor, una manifestación, uno ahí siente, los que hemos creído, siente uno allí el poder de Dios, que si era voluntad de Dios, Él quisiera destruir todo, dice el libro de Job 34:16, Él quitaría el espíritu y todo el mundo, todos pereceríamos, pero ahí vemos nosotros la infinita misericordia de Dios tiene para contigo, para con nosotros, los que hemos creído, los que estamos en este caminar y en este andar en Cristo Jesús, porque es un camino que tenemos que estar perseverando continuamente, porque la corriente del mundo tiene una gran fuerza, ¿sí? La corriente del mundo, si no estás fundamentado en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, en el fundamento que es Cristo, vas a ser arrastrado por otras creencias, por otros ídolos, y el Señor, cuando te presentes a Él, os va a pedir cuentas. Entonces tenemos que estar nosotros firmes con sus enseñanzas. No aprendáis, estaba hablando ya en Jeremías, de los profetas mayores, de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Las naciones, porque la gran mayoría de las naciones están sin Dios y sin ley, están con miedo, están con temor, ¿sí? Están con angustia. Si hay
elecciones hay temor. ¿Quién irá a subir? Este va a ser peor o mejor que el otro. Ninguno. Todo el que suba está sin Cristo, sin Dios, sin profecía. No esperemos nada bueno, ¿sí? Nosotros nos toca es orar para que Dios tenga misericordia y coloque en su lugar gente que tenga más cosas buenas que malas, y que tenga por lo menos, si es de voluntad de Dios, que tenga ese temor de Dios, el temor reverente, ¿sí? Que sea guiado por la palabra del Señor para que las cosas vayan a bien, ¿sí? Y eso es lo que necesita nuestro pueblo, nuestras ciudades, los gobernantes tengan temor de Dios, ¿sí ves? Dice el Señor en el 3 de Jeremías: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Sí ves? Las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Cómo quedamos nosotros desde que Aarón no supo esperar las tablas y comenzar a obedecer? Nos llenamos de costumbres, comenzamos a creer en imágenes hechas con nuestras propias manos, ¿sí? El mismo Isaías nos da un ejemplo claro, que cogen un pedazo de madera, lo cortan, se van para un paseo a hacer un sancocho, hacen el sancocho, de la parte que sobra de la madera, lo pulen y hacen un Cristo, y después se agarran a adorar a ese Cristo. ¿Sí ve? Ahí hemos caído en una religiosidad, en cosas hechas. Dios no habita, dice Hechos de los Apóstoles, no habita en templos hechos de manos humanas. No, Él habita es en tu corazón, dentro de ti, cuando has creído. Ese Espíritu de Dios se revela dentro de ti. O sea que la palabra de Dios es espiritual. Nosotros somos iglesia del Señor y Él es la cabeza. Cristo es la cabeza. Cuando creemos, Él se manifiesta a su cuerpo, que es la iglesia, y comienza a enseñarnos y a darnos instrucciones para que no caigamos en desafueros, para que no caigamos continuamente en pecado, como está la gran mayoría de la humanidad cuando no cree, cuando no tiene temor de Dios. Dios nos sigue diciendo acá en el Jeremías, habla de las costumbres, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad sabemos que es todo lo que pasa, todo lo que es vano pasa, ¿sí? Todas las riquezas que tú puedes tener hoy, si te mueres, pasan, ¿sí? Todo eso es vano. Hoy tuvimos, mañana no, todo va pasando, pero cuando nos presentemos delante de Él, a Él nos va a pedir cuentas. No por las cosas materiales ni por las riquezas que podamos haber adquirido en nuestra vida natural, no. Dios nos va a pedir cuentas a cuántos le predicaste el Evangelio, a cuántos le llevaste la palabra de Dios, ¿sí? Caín y Abel, el Señor, Caín le llevó una ofrenda de lo que tenía, de lo material, de lo que él había hecho, cosas materiales. Mientras Abel le llevó los primeros frutos, los primeros convertidos del Evangelio, y eso le gustó al Señor, mas a Caín fue desechado y quedó errante. Así queda el pueblo sin Dios, sin ley, sin creer y sin nada, quedan errantes. De un lado para el otro van sin Dios, sin ley, sin guía, sin ese poder que necesitamos cada día los seres humanos para poder nosotros crecer en nuestra parte espiritual, y todas las demás cosas, dice el Señor, van a venir por añadidura. ¿Sí? Mateo 6:33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. 6:33, primeramente es primero que lo
que el trabajo, que las cosas materiales, que mañana viajo, que mañana hago tal o cual trabajo, ¿sí? Realizo cual evento. Pero si no tenemos en cuenta al Creador, no sabemos el día de mañana. Nosotros debemos de preocuparnos es que nuestro presente y nuestro futuro es Cristo, primeramente. Así estemos trabajando siempre en el espíritu de nuestra mente, estemos nosotros repasando sus enseñanzas, sus estatutos, lo que nos enseña acá en Deuteronomio, en Éxodo. Eso es palabra de Dios, no son palabras de nosotros, es palabra de Dios. Si la estamos repasando, comenzamos nosotros a tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Primeramente nos manda que nos arrepintamos. Hay que arrepentirse verdaderamente, con un corazón sincero, contrito y humillado delante de Él, para que Dios comience a manifestarse de una forma perfecta, ¿sí? Porque Él es la perfección. Y sigue diciéndonos Jeremías 10:3. Porque el leño del bosque cortaron, lo que estábamos ahora, leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice de buril. ¿Sí ve? Con plata y oro adornan. Es lo que vas a ver tú en estos tiempos en la llamada ciudad santa de nuestra Colombia. Comienzan todas estas figuras a manifestarse en una forma clara y precisa, que lo que Dios nos dice es verdad, ¿sí? Imágenes de todo tipo. Para toda petición tienen una imagen. El Señor de los caídos, ¿sí? La Virgen de las Mercedes, la Virgen de los motoristas. Para todo se tiene un Dios, una imagen, una creencia. Dios no quiere eso. Dios quiere sacarte, que estos días de reflexión que tenemos lo busques, pero a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, porque Él comienza a revelarlo cuando nosotros nos disponemos con un corazón contrito y humillado delante de Él. Comienza a revelarnos sus enseñanzas, sus estatutos, cada día, si nos disponemos delante de Él. El leño del bosque cortaron, obra de manos y artífice de buril, lo que hizo allá en el libro de Deuteronomio y de Éxodo, que nos hablaba de Aarón, ¿sí? Zarcillos de oro, todo lo que entre más fino, pues más lo iban a idolatrar. Acá nos la coloca el Señor, hasta de madera, con alambres, hacen figuras. Y eso no, eso es religiosidad, eso es desobediencia, eso es caer y estar en pecado. Y viene algo en lo cual la gente de pronto no medita. Vienen enfermedades, vienen pruebas, vienen catástrofes, vienen muertes de todo tipo, y la gente se pregunta ¿por qué? ¿Sí? La respuesta la encontramos en la palabra del Señor, porque no han querido entender, no han querido arrepentirse verdaderamente, y siguen en una religiosidad, siguen en un costumbrismo, en lo cual el Señor lo manda hace más de 2000 años, que salgamos de allí, ¿sí? Que dejemos todas costumbres paganas en las cuales cayó allí Aarón en la ley, y hoy en día, después de 2000 años, todavía el pueblo sigue lo mismo. Dios quiere que salgas de allí, que cambies verdaderamente. Dice el 4, con plata y oro adornan, oiga, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, ¿sí? Como cogieron ¿a quién? A Cristo, y fue clavado allí en la cruz para que no se moviera. Pero allí en la cruz Él llevó todos nuestros pecados, toda nuestra idolatría, todas nuestras creencias paganas, todo lo llevó allí para poder sacarnos. Esa es una de las manifestaciones grandes que nos da la palabra de Dios con la figura de la venida de Cristo, para rescatarnos, porque estábamos también allí, muertos en delitos y pecados. Si estamos en religiosidades,
Si estamos en costumbres paganas, estamos ¿qué? En pecado delante de Dios. Él quiere es que salgamos. En todo momento el Señor tiene su brazo extendido para perdonarnos, para sacarnos de dónde, de la servidumbre, ¿sí? Donde estábamos nosotros sirviéndole al Dios de este mundo, a todo lo que el pueblo dice, a todo lo que los medios nos dicen, queremos nosotros caer allí sin llevar a un análisis espiritual si está bien delante de Dios o no, hacer esto o aquello. Siempre es lo que debemos de reflexionar. Todo hecho, todo acontecimiento, en todo momento debemos consultarlo con el Señor, ¿sí? Hay, dice la palabra aquí, mismo en Isaías, nos habla del Señor en Isaías 30. Dice Isaías 30, la futilidad de confiar en Egipto, o sea, en el mundo natural, donde estábamos todos, ¿sí? No creíamos en Cristo. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí. Ese ay está sin H, es un ay de dolor, ¿sí? Miedo, de temor, de angustia, de desesperación. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, no de Cristo. Y el consejo que hemos de tomar es a través de las Sagradas Escrituras, como lo está dando hoy. Él nos está aconsejando que salgamos de toda costumbre pagana, de toda idolatría, que no estemos más allí. Él no, Él es un Dios vivo que está dentro de ti. Eso es lo que quiere, que tú creas, que te arrepientas, y todas las cosas te van a salir a bien cuando comienzas a obedecer al que lo puede todo. Dice, para tomar consejo y no de mí, añadiendo pecado a pecado. Entonces, continuamente la gente y el mundo está costumbre tras costumbre, cada año. ¿Sí? Esto lo hacía mi abuelita, esto lo hacía mi papá, esto lo hacía mi mamá, esto lo hacía la tía. El recuerdo, hay costumbres buenas, pero nos quedamos en unas costumbres totalmente paganas, adorando ídolos, ¿sí? Hay costumbres buenas de alimentación, ¿sí? Hay costumbres buenas que te puede llevar a tener una buena comunión con el Señor. Si estando niño viste a tus padres leyendo las Escrituras, orando continuamente, esa costumbre es buena, ¿sí? El mismo Señor nos lo dice allá en Lucas. Él tenía la costumbre de leer la palabra de Dios, ¿sí? Aunque era de él, la sabía toda y la colocaba a leerla y se cumplía, dice en Lucas 4. El Señor mismo nos da esa enseñanza. Esas son buenas costumbres, pero no costumbres paganas, y quiere que salgamos de allí, de el paganismo, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Con cubierta, a todo le ponen un barniz, porque te hablan del cristianismo, pero no te dicen de qué clase de cristianismo. Te lo han barnizado, te lo han tapado, y tú crees que estás adorando a un Dios vivo y estás adorando a dioses muertos. Por eso nos está diciendo que ponen una cubierta, ¿sí? Esa es la religiosidad en la cual el mundo cae, ¿sí? No se sale de ahí, no. Dios nos trajo una doctrina, que se apartan para descender a Egipto, ¿sí? Descender al mundo donde estabas, ¿qué? Antes, donde nos sacó. ¿Dónde sacó el Señor al pueblo? De Egipto, que representaba, ¿qué? Al mundo, donde estaba esclavos, estaban en servidumbres, y de allá los sacó el Señor a través de Moisés, y con todo ello el pueblo sigue pecando, sigue en idolatría, no sigue la buena costumbre de creer en el que lo puede todo, en un Cristo vivo, grande y poderoso,
que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. La palabra de Dios, cuando tú consultas las Sagradas Escrituras, sale de la boca del Señor, porque toda la palabra de Dios es espiritual, toda la palabra de Dios es verdad. La sumatoria de toda la palabra es clara, es precisa, es verdad, ¿sí? Dice el mismo Proverbios, nos habla del Señor en Proverbios 35, dice, toda palabra de Dios es el escudo, es limpia, toda palabra de Dios es limpia. Proverbios 35. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Sí ve? Toda la palabra de Dios es limpia. Entonces, debemos nosotros buscar de esa palabra limpia y pura para fortalecernos, para crecer en el Espíritu, para no caer en desproporciones, para no caer en pecado cuando se están violando todos estos mandamientos que Él nos decía allí en Deuteronomio. Ninguno hemos nosotros cumplido. El que no violó uno, violó otro. Por eso fue necesaria la venida de su Hijo amado Cristo Jesús para darnos únicamente 2 mandamientos. Por eso le dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno solo es. Es el primer mandamiento con promesa. Oye Israel, el Señor tu Dios uno solo es. Y el segundo es semejante al primero. Amarás al Señor, tu prójimo, como a ti mismo. Nos coloca 2 como una forma más sencilla, más fácil, y ni aún así cumplimos. Porque adoramos primero a los ídolos, a toda creencia, y a Dios lo dejamos de último. Cuando Él dice, uno solo es al Señor tu Dios, uno solo, ¿sí? Y al prójimo, nadie tiene amor de su prójimo. Hoy vemos la destrucción, la muerte a través de las guerras que estamos viendo, ¿sí? En nuestro pueblo hay muertes diariamente, hay corrupción, muertes materiales, muertes espirituales, porque la palabra de Dios te han puesto una cubierta y toda la palabra del Señor es limpia, y el Señor quiere es que nosotros lo busquemos allí en espíritu y en verdad. Entonces nos hablaba el Señor acá en el libro de Deuteronomio. Volvamos a Deuteronomio 5. Dice el Deuteronomio 5:3, el Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, los que estamos aquí hoy, vivos. O sea que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es para todo tiempo, es para que la coloquemos por obra. Cuando nosotros creemos verdaderamente en un Dios vivo, sentimos que esa palabra es para nosotros, ¿sí? Y lo que quiere que le echemos mano para poder recibir todas las promesas que Él tiene preparadas para ti, para mí, para cada uno de nosotros, para nuestras familias, ¿sí? Dios nos habla mucho siempre en las familias. La palabra de Dios debe estar en cada familia, debe estar siempre ese temor reverente en el que lo puede todo, porque Él nos va a pedir cuentas. Él nos va a pedir cuentas cuando partamos nosotros. Si las obras que hicimos fueron buenas, fueron mayores, pues vamos para salvación. Si las obras malas fueron mayores, vamos para condenación. Eso tiene su propósito. Dios quiere es sacarnos de allá, de servidumbre, de la esclavitud, del paganismo, de la idolatría, ¿sí? Y que volvamos a Él, porque
Ese es el propósito de la venida de su Hijo amado Cristo Jesús, sacarnos de allí, y nos hizo y nos ha adoptado como hijos suyos, y podemos clamarle hoy, Abba Padre, podemos clamarle hoy directamente, ¿sí? Directamente, ya no a través de imágenes, ¿sí? Y de costumbres de los hombres, ¿sí? Quiere que le clamemos a Él es directamente. Por eso se cae el velo con la muerte de su Hijo Cristo en la cruz, se cae el velo totalmente y ya nosotros tenemos una comunión directa con nuestro Creador. Y eso es lo que quiere el Señor hoy, que le oremos a Él y le clamemos, porque Él escucha las oraciones. Vamos a orar con un versículo que dice en Proverbios 21, 1 y 2 para orar al Señor. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina, y todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Oiga, como el repartimiento de las aguas. Cuando oramos a nuestro Padre Celestial, toda petición que coloquemos a Él, Él las está escuchando. Si es su santa voluntad, inclina lo que estamos pidiendo a nuestro favor, porque Él escucha la oración del justo. Él está lejos de los impíos, pero escucha la oración eficaz del justo, porque ahí nos está diciendo, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Tú puedes estar pensando allá, si es verdad o no es verdad, no. Ve a las Sagradas Escrituras y el Señor allí nos responde, ¿sí? Toda la palabra es limpia y es verdad. Vamos a orar, darle gracias a Dios por permitirnos haber llevado acá la Santa Palabra en su santo nombre, para que tu Santo Espíritu se arrepienta y tenga conocimiento, entendimiento en estos tiempos que vienen, para que comience a tener una comunión directa con su Santo Espíritu. Padre Santo, Dios de los cielos, delante de ti colocamos, oh Señor, esta oración que llega a los atrios celestiales. Colocamos a todos, Señor, los oyentes de este programa, que tu Santo Espíritu los toque, los ministre, para que lleguen, Señor, a un conocimiento verdadero de tu palabra y puedan tener una comunión directa contigo. Y todo lo que pidan en tu santo nombre, tú nos lo das, porque tú siempre quieres lo mejor para con tus hijos, lo mejor para con tu pueblo. Gracias te damos, oh Señor, por habernos traído, Señor, a este lugar, a llevar, Señor, tu mensaje. En Cristo Jesús, buenas noches, que el Señor los bendiga y los guarde.